Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor que vamos a dirigir hacia la gente que está en una relación o que ya tiene a alguien en su vida. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Si tú no estás en ninguna relación, signo de Virgo, te hice una lectura hace días de quién iba a ser tu siguiente cita que te voy a dejar al final de este vídeo en el caso de que quieras echarle un ojo y vamos a comenzar. Si tú no eres del signo de Virgo, pero que estás aquí checando las energías de algún conocido, alguna conocida que sí es de este signo, a lo mejor te es espejo, lo que significa porque te esté aplicando mucho más a ti que al mismo signo de Virgo. Empezamos por la carta del juicio, el as de oros, el arcano de Tauro, el 7 de oros y el diablo. Vamos a ver, signo de Virgo. Empezamos por la energía del juicio, ¿ok? Y como se está viendo que en esta relación hay una necesidad de liberarse de ciertos recuerdos, de cierta desconfianza, de cierta deuda o lo que sea, como que aquí hay algo que se resuelve con un renovar de un punto de vista, un renovar de vida en general, ¿ok? Pero en esta relación. Yo estoy viendo que aquí hay cosas muy buenas que suceden, que aquí hay cosas maravillosas que suceden, ¿ok? Y como que a lo mejor todo este liberarse también, yo por lo que estoy viendo, la persona que tienes alrededor, signo de Virgo, si no es tu actitud, ha habido alguien aquí súper arisco, sencillamente que a lo mejor a que le costó liberar ciertas cositas, porque es como que tiene una actitud bastante, vamos a decir, no muy amiga hacia su karma. ¿Vale? Cosas que muchas veces que es la manera de actuar, que es la manera de hablar. A lo mejor no habla mucho la persona esta de la que estamos hablando, porque es muy de callarse las cosas, pero que en realidad esto le viene a lo mejor de pequeño, de pequeña. Entonces pues lo que sucede aquí es que se guarda las cosas y se vuelve arisca luego. Es como que tiene aquí una bola y a ver por dónde empieza si quiere hablar. En fin, con la energía de las de oro, signo de Virgo, yo te tengo con una energía de regalos, con una energía de ayudas, con una energía de romance, una energía de ilusiones, algo bastante bueno. Y veo que tú estás yendo hacia adelante con una energía de querer llevar a cabo cierta ilusión que tengo, un objetivo que tengo. La energía de las de oros muchas veces a mí me está hablando de papeleo, o que de cierto papeleo que tú estás recibiendo, que quieres hacer con mucha ilusión. Pero con la carta de Tauro aquí muchas veces también habla de relación de casados, de casadas, o que a partir de ahora a lo mejor que vamos a arreglar ciertos documentos que tenemos que hacer con el fin de legalizar o hacer de esta relación algo formal, o de algo que vamos a decir que vamos a buscar en común, a tener en, ya sea un tipo de coche o lo que sea. Mira, yo por lo que estoy viendo la situación está bastante bien, a pesar de que con la energía del juicio aquí hay alguien que está cansado, ¿vale? Aquí hay alguien que está cansado quizá con su karma aparte, quizá no es hacia esta relación, sino con algo aparte. Con la reina de oros, que claramente esto es una energía que habla de ti, con la energía de Leo, es una combinación bastante buena de querer resolver algún asunto, quizá económico, que tiene que ver con una institución. Vale, que la pareja a lo mejor como que ha pedido algún tipo de, no sé, que no ha pagado algo y de repente que tienes que arreglárselo tú, que tú eres el que está acudiendo a esa institución queriendo pues ayudarla, queriendo pues echarle una mano, y en realidad estamos hablando aquí de algo muy bueno, pero que te vuelvo a decir que me da esa sensación de que llega un rato en tu día a día y como que parece que cada uno pues está con sus objetivos. O sea, como que los caminos se separan porque cada uno que tiene unos objetivos a lograr, y luego quizá después ya hay una reunión. Con la carta del 7 de oros, claramente esto está hablando de tu situación, de tu energía. El 7 de oros en el amor nos está hablando de cierto vacío emocional, de lo que estoy recibiendo no me es justo. Lo que estoy recibiendo como agradecimiento, lo que sea, no me es justo. Y es una persona como que también que va con mucho ego. Es como que quizás es la típica persona que castiga al otro o a la otra, a quien esté a su lado, por sus errores. O sea, yo me equivoco en algo, y como si es que me he olvidado de decirte que tenemos una reunión en el instituto del niño, de la niña, da igual,
y luego pues, es que tú no sé qué, que no me has dicho que tú también que necesitas inscribirte, que te envíen a ti los emails y tal, en fin. Esto es lo que me da la sensación, ¿ok? Porque con la carta del diablo, aquí, signo de Virgo, en primer lugar, hay, vamos a decir, hay algo que te hace creer, o realmente sí que hay algo que te ata a esta relación, ¿vale? Ya sea pues algo económico, ya sean hijos, ya sea lo que sea, hay algo que te ata, pero que realmente lo que tú estás recibiendo no te es suficiente. Hay algo que te dice, sigue por este camino y seguramente vas a recibir algo mucho mejor, pero no está la garantía, no está la seguridad de que si realmente sigo por este camino a futuro cercano o no muy así cercano, que vaya a lograr algo mejor. Virgo, yo por lo que estoy viendo he querido clarificar la energía del diablo. Para mí, cuando se junta el diablo con el arcano de Acuario, que aquí tenemos al signo de Capri, a Tauro, esto es la energía de una persona un poquito narcisista, como que te vende la moto mediante mucha mentira y mediante ataduras, que también a lo mejor como que ha habido aquí cierta manipulación energética en su día, porque yo veo que pasaste de una reina de oros a un 7 de oros. Una reina de oros es la que te cocina, es la que te cuida, es la que te llama, es la que quiere que tengas una comodidad en la vida, ¿vale? Es la que te está dando realmente eso que tiene ella, pero con el fin, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, que realmente habla del signo de Virgo, es el que está haciendo muchísimo, ¿vale? Desde esa energía incondicional, pero que se queda con un 7 de oros. Esto es como si, por ejemplo, yo me dedico a limpiar como así, rollo limpieza, y vengo y te hago toda la casa, te limpio toda la casa y me quedo ahí 8 horas y tú al final que me vas a pagar por 1 hora y gracias, así como un poquito rum. O sea que esto es que por eso yo decía que por qué esto, porque de repente está así. En fin, que tenemos las energías. Yo no soy ni psiquiatra ni mucho menos para diagnosticar esto, pero esto es un narcisista de libro, ¿vale? Que sé que está de moda, que todo el mundo ahora de repente es narcisista. Y hay gente que lo dice muy orgullosa. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí hay gente que me comentó aquí, soy narcisista, pero me encanta lo que soy. No eres narcisista, no lo eres. Quieres estar en un grupo del cual se esté hablando mucho, ¿vale? Se está hablando mucho y sencillamente necesitas atención y punto. No lo eres. Pero aquí sí que tenemos a una persona narcisista, ¿ok? Signo de Virgo. Aquí, por lo que se está viendo, vas a estar económicamente hablando bastante bien. Yo veo realmente como que tu vida económica va a estar súper bien, pero hay algo a tu alrededor. A ver, esto es general claramente y no os va a aplicar a todos igual. Yo, que para algún grupo yo no veo que esta situación esté tan mal, sino vamos a decir que son puntazos, son cosas, vamos a decirlo así, que esta persona tiene, vamos a decir, 1 o 2 veces al año, como que se vuelve un poquito arisca por cosas kármicas, depende de la luna, depende de todo, del sol donde esté. No es que le esté echando la culpa a esto, pero a veces es una explicación. Y por lo que estoy viendo que tiene unos rasgos aquí de narcisista que quizá en cierto rato como que se despiertan. Signo de Virgo, yo te veo aquí con muchas ilusiones. Yo veo que vas a cumplir cierta cosa que a ti te apetece tener muchísimo. Veo que vas a estar recibiendo mucho regalo, pero que tú también que vas a regalar aquí algo. A futuro yo te digo lo que veo. En el caso de que esta gente se quede contigo, disculpa que te lo diga así, o estás diciendo, a ver, si este hombre o esta mujer no me quiere, o está dejando ver que le doy igual, o está con una actitud que para nada la gente que ama actúa así, yo te digo lo que veo y lo siento en el alma. Este hombre o esta mujer saben que a futuro vas a tener una vida de lujos y quieren estar ahí, ¿vale? Así que lo siento mucho, Virgo, de verdad. Yo sé que es feísimo que te venga a decir esto, pero es lo que aparece. Vamos a sacar una carta de este oráculo para Virgo. La carta que te ha quedado está hablando de emociones, ¿vale? De cierto bajón emocional. Estamos con unas energías de Mercurio pues muy curiosas y esto pues nos va a traer todo este tipo de cosas.
que nos va a traer ciertos recuerdos, cierto echar de menos, ciertos recuerdos de tu pasado, de su pasado, cosa pues como que también viene a marcar un poquito ese karma. A lo mejor realmente como que aquí hay alguien que ha vivido cierta situación desagradable y le está viniendo. También como a lo mejor aquí hay una situación que alguien pues aparcó hace mucho tiempo y dijo, bueno, ya luego atiendo a eso, pero que resulta ahora vuelve con esta energía de Mercurio, es como que va a venir con ciertas cosas de tu pasado o del de ellos. Y bueno, no es una energía muy bonita que digamos, pero es una energía, es un rato necesario a vivir, es necesario que Mercurio, la Luna, lo que sea, aquí nadie nos está obligando a nada. Es como que te voy a colocar unas cositas aquí y Virgo, esto es algo tuyo. Si lo mejoras, si lo arreglas, pues claramente más adelante pues vas a vivir en una plenitud, vas a estar mucho mejor y tú dices, ay no, lo coges y lo guardas en el cajón. Vuelvo al cabo de meses y vuelvo a abrir ese cajón y que te lo dejo a ti y tú decides. Porque hay mucha gente que dice que te obliga, aquí nadie te obliga a nada. Si nos obligaran, oh, y vamos a estar súper felices, vivir muy ligeros porque nos iban a obligar a arreglar cosas, pero yo estoy viendo que aquí hay alguien que las está acumulando y piedad porque a lo mejor no puede lidiar con ese tipo de cosas antes, pero en el caso de que hayan hijos de por medio yo veo que se está viendo reflejada mucho en sus hijos este hombre o esta mujer. Y bueno, es una energía así de mucha conciencia, pero al mismo tiempo de no querer llegarlo a sanar. Quizás si yo, por ejemplo, con mis hijos empiezo a actuar, porque a mí, por ejemplo, de pequeña me han reprimido mucho, si yo le dejo mucha libertad a mis hijos, quizá voy a sanar eso. Sabemos que no es así. En fin, ojalá, pero que no es así. Esta ha sido tu lectura, signo de Virgo. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Virgo.